amigos, ya no hay locos, ya no hay locos, ya no hay locos, ya no hay locos en España, ya no hay locos. Se murió aquel manchego, aquel estrafalario, fantasma del desierto. Se murió aquel manchego, aquel estrafalario, fantasma del desierto. Ya no hay locos, ya no hay locos, ya no hay locos en España, ya no hay locos, ya no hay locos, ya no hay locos, ya no hay locos amigos, ya no hay locos. Todo el mundo está cuerdo, terrible, horriblemente cuerdo. Todo el mundo está cuerdo, terrible, horriblemente cuerdo. Ya no hay locos, ya no hay locos, ya no hay locos en España. Bueno, ¿qué tal? Nos estamos reintegrando a la audición con Babel, libros de ayer y de hoy. Hoy vamos a hacer un programa quizás un poco más ajustado al tiempo que nos habíamos puesto para esta audición, que es de media hora, aunque las últimas tres por lo menos duraron casi una hora, aprovechando de que bueno, tenemos un poco desajustada la programación en este mes de enero. Hoy, sin embargo, vamos a reseñar dos libros. Nos vamos a salir un poco de lo normal que estábamos haciendo, que era alguna reseña de novelas, e incluso llegamos a reseñar un libro de poesía el pasado viernes, mejor dicho, el libro de Circe Maya, y recordé que en ninguno de los tres libros utilicé la famosa nota, ¿no? Que lo vengo haciendo desde el primer programa, me comí en los tres libros ponerle una nota a los libros reseñados. Así que bueno, vamos a intentar suplir de alguna manera esto con los dos libros que tenemos que reseñar hoy. Son dos libros distintos, decía, porque podríamos catalogar a los dos de ensayo. El primero que ya comenzamos pertenece a Miguel Bonazo, Lo que no dije en el recuerdo de la muerte, un libro editado por Sudamericana, déjeme ver, bastante extenso él, 397 páginas. Miguel Bonazo nació en Buenos Aires en 1940, es periodista, escritor y político argentino. A lo largo de 50 años de carrera participó en una gran cantidad de medios argentinos, latinoamericanos y europeos. Se inició en Extra, Semana Gráfica y el diario La Opinión. Posteriormente, buenas tardes, Albert. Noticias, clausurado, durante el gobierno de Isabel Perón tras un atentado contra la reacción. Perseguido por la AAA y comandos de la dictadura, en 1977 salió del país para integrar en Roma el Consejo Superior del Movimiento Peronista Montonero, con el que rompió 2 años más tarde. En el exilio mexicano trabajó para la revista Crítica Política, la Agencia Latinoamericana de Servicios Especiales de Información, el semanario Proceso y la revista Semana de Bogotá. Cofundador del diario Página 12, en 1990 publicó su primera novela de ficción, La memoria en donde ardía, traducida a varios idiomas. En Londres hizo documentales para el canal británico Channel 4, uno de ellos Evita, La tumba sin paz, recibió Gran Premio Coral de La Habana, entre otras distinciones, y en 1984 publicó Recuerdos de la muerte, que lo convirtió en una de las figuras de la no ficción en lengua española. Le siguieron las premiadas y exitosas investigaciones El presidente que no fue, en 1997, Don Alfredo, en 1999, Diario de un clandestino, en el 2000, y El Palacio y la calle, en el 2002. En el 2003 fue elegido diputado nacional y reelecto en el 2007. Como presidente de la Comisión de Recursos Naturales, impulsó las decisivas leyes de bosques y de glaciares. El veto de Cristina Kirchner a esta última ley provocó la ruptura con el matrimonio K, del que había sido aliado. En agosto del 2010, Bonazo regresó a la literatura con el thriller histórico La venganza de los patriotas.
Un año más tarde publicó El Mal, El Proyecto K y la Barrick Gold, amos y servidores en el saqueo de la Argentina, donde denuncia el vínculo ilegal entre políticos del gobierno y la megaminería. Recuerdo de la muerte, que fue un libro que tuvo muchísima difusión. Me enteraba leyendo luego que fue puerta de entrada para algunas denuncias de lesa humanidad en lo que fue el juicio de la Junta Militar y los juicios posteriores que se realizaron en Argentina sobre diversas áreas de denuncia, como el caso ESMA, como el caso Los Pozos de Banfield, Automotora Sorletti, La Perla en Córdoba. Es un libro que yo recuerdo, lo leí hace muchísimos años, lo tengo pero no lo pude encontrar ahora, ¿dónde diablos lo tengo? Fundamentalmente era una denuncia muy importante de lo que había sucedido a nivel del ESMA, ese centro de detención y tortura y desapariciones, la principal centro de desapariciones en Buenos Aires, en Argentina, hoy declarado Monumento de la Memoria, donde revelaba no solo los nombres de muchísimos militares involucrados en esto, sino también algunas situaciones complejas, algunas situaciones difíciles de entender a la distancia, cómo fue la relación amorosa entre algunas detenidas y algunos personajes nefastos de la ESMA. Algo que no debería ser, digamos, novedad, ya que nuestro escritor, Fernando Butazzoni, también realizó una novela, una ficción, pero basado en hechos absolutamente reales, sobre un acontecimiento similar en el campo de detención de La Perla en la ciudad de Córdoba. Leer Lo que no dije en el recuerdo de la muerte de Bonazo, este último libro, es por lo menos engorroso en nombres, en situaciones y en revisión de algunas cosas, en ampliar documentación que no se tenía en el año 1984 en Recuerdos de la Muerte. Incluso se da, o se me dio la circunstancia de estar leyendo en forma paralela, y vamos a ver si lo podemos reseñar más adelante, otro libro voluminoso de 680 páginas que se llama Putas y guerrilleras, la vida de algunas mujeres dentro del centro de detención de la ESMA, donde, bueno, es prototípico de la política argentina comenzar con las acusaciones de traición, de delación. Bueno, por ejemplo, una de esas mujeres con la cual se hace el libro que les menciono, es acusada por Miguel Bonazo desde el año 84 como una delatora y apuntaladora de compañeros, saliendo a la calle a denunciar algunos excompañeros montoneros. Se da el caso de que una de ellas, no esta, sino otra, se llegó a casar con uno de los represores y hoy por hoy tiene 3 hijos, siendo ella uno de los cuadros montoneros. ¿Qué quiero decir con esto? Que leer Recuerdo de la Muerte es leer una novela, un libro, un ensayo, periodístico sobre todo, donde hay que conocer algo básico de la política argentina, algo básico de lo sucedido en aquellos años de plomo, y poder tomar magnitud. Les confieso que a mí me costó leerlo, porque Bonazo, un ex aliado de los K, que hoy por hoy le apuntala de forma muy particular al gobierno de Cristina Kirchner, prende el ventilador y comienza a hacer denuncia de todo tipo, color, y sinceramente uno estando por fuera un poco de la política argentina es complicado entenderlo en toda su dimensión. Nos cuesta incluso a aquellos que de alguna forma tenemos un mayor conocimiento de ella, llegarlo a entender en toda la dimensión. Vuelve a repasar anécdotas de la inmensa mayoría de los represores, cuestiona duramente al gobierno de Cristina Fernández por tener dentro de sus cuadros hoy dirigenciales o dentro del ejército a ex represores, define en determinado momento de forma creo que muy precisa
algo que me quedó flotando en la cabeza, que digamos, así como este gobierno de los Kirchner se ha embanderado con representar a la generación de los 70, es el mismo gobierno que luego hace negocios con quienes exterminaron a esa generación. Y realmente, bueno, da una serie de pautas que dejan cosas para pensar, para reverlas. Yo quería leerles simplemente 2 páginas que me parecen interesantes y que condensan de alguna manera buena parte de lo que es el tono del libro, que son aisladas, están aisladas estas 2 páginas, pero de alguna manera me parece que marca un poco el sentido que pretende darle el periodista Miguel Bonazo. Dice: en marzo del 2012, 7 organismos defensores de los derechos humanos, reunidos en el encuentro Memoria, Verdad y Justicia, denunciaron en conferencia de prensa 72 muertes violentas o cometidas por el Estado o con su complicidad entre los años 2001 y 2012. De ese total, 24 muertes correspondían a la era del matrimonio Kirchner, 2003-2011. Entre las víctimas fatales del encuentro colocó al albañil Jorge Luis López, de 77 años de edad, el primer desaparecido en democracia, secuestrado el 18 de septiembre del 2006. López, que había sido desaparecido durante la dictadura, venía prestando un valiente testimonio judicial que resultaría decisivo para condenar a cadena perpetua al ex jefe de la bonaerense, el comisario torturador Miguel Echecolatz. La mano negra del criptoestado lo arrebató precisamente cuando debía volver a testificar y a señalar seguramente los nexos entre la bonaerense de Camps y la mejor policía del mundo que supo armar el PJ. Ni el gobierno nacional conducido por Néstor Kirchner, ni el provincial a cargo de Felipe Solá demostraron estar a la altura de lo que ese desafío de criptoestado a la democracia significaba. Fallaron. Pero más falló todavía Eve de Bonafini, que se permitió dudar acerca de la honorabilidad de la víctima y rechazó que se tratara de un verdadero secuestro. La actual amiga del general Milani, actualmente digo yo esto, el general del ejército acusado de diversos crímenes de lesa humanidad, demostró ya entonces, 8 años atrás, que su sensibilidad se había embotado, como los peores ejemplos del establishment que tanto criticó en otros tiempos, culpabilizaba a la víctima sin mencionar siquiera al victimario. Según la Correpi, coordinadora contra la represión policial e institucional, solamente desde la asunción de Cristina a la presidencia en el 2007 hasta noviembre del 2011 se registraron 17 muertes como consecuencia directa de la represión a la protesta social. Esto coloca a los K, y especialmente a Cristina, en un lugar poco congruente con su defensa de los derechos humanos, segundos detrás del gobierno de la Alianza, Radicales y Frepaso, que produjo 45 muertes, 34 de las cuales se perpetraron durante las protestas de diciembre del 2001. Si bien el gobierno de Menem era ultraconservador y se le pueden computar muchas muertes sospechosas en relación con actividades mafiosas, Marcelo Cataño, Alfredo Chabrán, brigadier Rodolfo Echegoyen, capitán Horacio Estrada, etcétera, etcétera, en la represión a las protestas sociales carga con 2 muertos, Víctor Choque y Teresa Rodríguez. Pero la criminalización de la protesta no solo se mide en muertos. Un informe elaborado en marzo del 2012 por 7 organizaciones defensoras de los derechos humanos, entre las que se cuenta la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos que preside Carlos Lordopinasky, reveló que a esas fechas había en el país más de 4.000 personas criminalizadas y judicializadas, en tanto solamente hay 850 genocidas procesados. Más grave aún, desde junio del 2010 han sido asesinados 18 luchadores populares y estos crímenes permanecen impunes. El gobierno, sostiene el informe, impulsa esta política de criminalización como lo demuestran las declaraciones de sus funcionarios. Aníbal Fernández, con su amenaza: a los que saquen los pies del plato los perseguiremos con el Código Penal en la mano. La ex ministra Garré, acusando de desestabilizadores a los desocupados que se oponen al clientelismo, y la misma presidenta calificando de extorsivos los reclamos y la huelga de los trabajadores.
El estudio aporta datos sociales significativos sobre un total de 2.238 casos que cuentan con identificación de sector criminalizado. El 31,6% corresponde al sector sindical y el 31,4% a pueblos originarios. Ambos suman el 63% del total de casos registrados. La criminalización por tipo de conflicto, sobre un total de 2.256 casos, revela que los reclamos por tierra y vivienda ascienden a un 32,3% y los reclamos de los trabajadores a un 31,7%. Geográficamente, la criminalización copia el producto y la concentración poblacional. La provincia de Buenos Aires y la ciudad autónoma de Buenos Aires representan el 48% de los casos registrados. Leo esto porque es parte del análisis que hoy también Bonazo realiza sobre lo que es el gobierno de la última década en Argentina, oponiendo esa posición de Kirchner en el arranque de alguna manera reconocer por parte del Estado, pidiendo perdón, los crímenes de lesa humanidad, y al mismo tiempo la situación que se vive hoy de derechos humanos en esta administración de Cristina Kirchner. ¿Qué les puedo decir? Lo recomiendo leer, me parece un buen libro siempre y cuando se tenga una base mínima de conocimiento de lo sucedido en Argentina en aquellos años, por supuesto de lo sucedido de la década del 90 en adelante, y la maraña de nombres que van a aparecer, si bien para algunos pueden resultar algunos de ellos conocidos, otros sinceramente nos pasan por arriba. Y como parte interesante está el análisis que Bonazo realiza en alguna oportunidad sobre Ebe Bonafini, una de las figuras más representativas de la lucha por el esclarecimiento de la muerte de los 30.000 desaparecidos y lo que ha sido su cambio vertiginoso de posición a través de lo que fue el acuerdo con el gobierno de Kirchner. Yo recuerdo dos cosas que me asombraron bastante. La primera de ellas, creo que es la única cosa. Cuando estuve en el año 2006 en la Cumbre de los Pueblos en Córdoba, tuvimos la posibilidad con Washington de concurrir al acto organizado donde hablaron Chávez, Ebe Bonafini y Fidel Castro, el último acto público de Fidel Castro antes a su enfermedad y a su retiro del cargo de gobierno en Cuba. El último acto público internacional, al menos. Y siempre comento con Washington que cada vez que Chávez mencionaba, nosotros estábamos muy cerca del estrado porque estábamos en el sector prensa, cada vez que Chávez mencionaba a Néstor Kirchner, se le quemaban las manos aplaudiendo a Ebe Bonafini. A mí fue algo que me asombró, una persona tan radicalizada en cuanto a la crítica a los modelos económicos neoliberales implantados en la década del 90 en Argentina. Siempre me impactaba ese apoyo cerrado a Kirchner, ¿no? Y recuerdo que conocía desde antes ya una madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, que no es la asociación civil Madre de Plaza de Mayo, que es la que representa a Ebe Bonafini, y le pregunté, ¿no? ¿A qué se debe el cambio de Ebe tan vertiginoso cuando para nosotros la generación nuestra había sido como una gran bandera y un gran ejemplo lo que representaba esa mujer? Y ahí me hizo, el primer comentario que ella me hace, es que la viveza del gobierno de Kirchner estuvo en convocarlas a las madres cuando asume, no solo por la posición que iba a mantener con respecto al tema de derechos humanos, sino también un poco preguntando qué necesitaban. Y ella lo que responde en ese momento es que necesitaban rubros, fondos para la Universidad Madre de Plaza de Mayo. Y me cuenta ahí que ese es su primer acuerdo con el gobierno de Kirchner. Yo le creí porque me resultaba muy extraño, ¿no? Y luego, año 2010, 2011, es cuando públicamente salta todo el plan de viviendas impulsado por las madres en villas,
que luego tiene una denuncia penal bastante importante, no me acuerdo el apellido, Cloaender, no me acuerdo, un mafioso que se involucró de alguna manera con ella y que hoy por hoy están acusados de la fuga de no sé cuántos millones de dólares. En ese sentido, lo que dice Bonazo me parece interesante. Hay en otras cosas que sinceramente discrepo, sobre todo porque a veces, siendo parte él del gobierno hasta el año, acá lo menciona, hasta el año 2010, cuesta creer que del año 2003 hasta el 2010 no vio nada de lo que critica, que solo lo haya visto del 2010 al 2014. Pero esto es muy prototípico de la política argentina, en varios aspectos que no deben extrañar. En el juego de nota le pongo un 6, haciendo un poco de fuerza, y se los recomiendo leer. Me parece un libro interesante, un libro muy actual, que pone de alguna manera de manifiesto y en el tapete la situación actual de la política de derechos humanos en Argentina, mezclado además con cierta parte de historia, con ciertas anécdotas que corresponden a un periodo anterior y con una interpretación de la actual administración que deja bastante que desear. Ya no hay locos, ya no hay locos, ya no hay locos en España, ya no hay locos, ya no hay locos, ya no hay locos, ya no hay locos amigos, ya no hay locos. Todo el mundo está cuerdo, terrible, horriblemente cuerdo. Todo el mundo está cuerdo, terrible, horriblemente. El segundo libro que tenemos para reseñar es de un escritor uruguayo, un filósofo uruguayo, Sandino Núñez. El libro está editado por Criatura Editora. Se llama Breve Diccionario para Tiempos Estúpidos, Observaciones Oscuras sobre Ontología Pagana. Sandino Núñez nació en Tacuarembó en 1961, es licenciado en Filosofía por la Facultad de Humanidades de la Universidad de la República, con especialización en Epistemología, Lingüística y Filosofía del Lenguaje. Ha trabajado en instituciones psicoanalíticas, por lo que se ha especializado en psicoanálisis. Es ensayista, crítico, escritor y responsable del blog Geopolítica de la Subjetividad. También es músico y dibujante y es docente, coordinando grupos de estudios, seminarios y talleres no curriculares de nivel terciario en filosofía política y crítica y teoría del sujeto. Fue coordinador y director de diversos suplementos y páginas culturales en prensa. Sobre todo se lo conoce porque guionó y condujo el ciclo Prohibido Pensar en Televisión Nacional, programa que relacionaba la filosofía con la crítica y el análisis de hechos de la vida cotidiana y de la cultura popular. Ha publicado innumerables artículos en medios académicos y no académicos, además de varios libros como Lo sublime y lo obsceno, Geopolítica de la subjetividad, Disney World, Violencia territorial en la aldea global, El miedo es el mensaje o Cosas profanas, los límites políticos de los objetos, primer premio de literatura del Ministerio de Educación y Cultura del año 2011. Bueno, ¿qué pasa con Sandino Núñez? Primero que estamos hablando de un tipo muy capaz, pero tiene una condición. Cada vez que leo a Núñez, si bien discrepo con muchísimas cosas de las que plantea, obliga, el aspecto que yo resalto fundamentalmente de su reflexión es que obliga al otro a pensar para poderla contestar. O sea, a pensar del por qué no estamos de acuerdo. Porque tiene su fundamento, no son frases al azar que intentan sintetizar una idea, sino que hay un desarrollo de la misma y un argumento. El argumento de las ideas que en estos tiempos es lo que más falta. Una persona muy crítica, si se quiere, con lo que es el mundo de hoy y sus diversas expresiones, y que en buena medida todos sus libros son un largo peregrinaje a intentar comprender cuestiones que suceden a nuestro alrededor y que en general no se analizan. Vuelvo a repetir, hay en un montón de cosas que discrepo, sinceramente, pero tiene esa importancia, Sandino Núñez, para mi gusto, que es obligarnos a pensar para, si no estamos de acuerdo, saber cómo rebatir ese argumento. Y hay otro montón de cosas que me resultan realmente extraordinarias. Ahora mismo estoy leyendo
una publicación del Grupo Prohibido Pensar que él dirige, se llama Revista de Ensayos, y esa revista ya va en el número 4, el primero dedicado a la lucha de clases, el tercero a la escritura, el cuarto a la cura. Bueno, no me acuerdo, me parece un tipo por demás interesante. Marqué varias definiciones de este diccionario para compartirlos con ustedes que, estando de acuerdo o no, me parecen extraordinaria su síntesis en este caso, porque cada definición tiene que, de alguna manera, sintetizarla en una página y media, dos, ¿verdad? Vamos a empezar con algunas definiciones de este diccionario. Bullying, mobbing. Ocurre que hubo congresos de mobbing y bullying en Montevideo y la delicada exquisitez de las expresiones me tentó. Ambas locuciones inglesas remiten al horror maravilloso de la cultura contemporánea, el acoso del otro. La primera designa el acoso en la escuela y la segunda al acoso en el trabajo. También tenemos el stalking o acoso físico, el ciberstalking y el ciberbullying, el acoso inmobiliario. Acoso inmobiliario. Hay nichos de mercado del acoso que todavía no han sido explotados y que ya podemos ir sugiriendo para futuras especializaciones, posgrados, congresos, asesoramientos y terapias. El acoso en el ómnibus, el acoso en el supermercado, el acoso en alta mar, acoso los viernes de noche, acoso religioso y acoso filosófico, acoso de rengos de voz, ronca, en fin. Las dos expresiones, bullying y mobbing, previsiblemente provienen de la etología, disciplina que estudia, describe y clasifica el comportamiento animal. Esta variante social o humana de la etología y sus estúpidos procedimientos empíricos descriptivos, clasificatorios y de cuantificación ya es moda desde hace muchas décadas. Hace unos 8 o 10 años inundaron el mercado con lo de las tribus urbanas, por ejemplo. Buena parte de la sociología y la psicología empíricas han clavado sus artefactos en la despiadada clasificación policíaca de la conducta de las personas y de los grupos, o bien por el mero placer de describir y fotografiar lo real, hacer una antropología urbana que se desplaza de los lejanos contextos exóticos de principios del siglo XX, como las islas del Pacífico Sur, al exotismo folclórico de multiculturalismo de las propias metrópolis occidentales, o bien con la coartada de hacer una sociedad más tolerante y más democrática, empoderando a las víctimas, haciéndolas menos vulnerables al comportamiento abusivo y al odio, y enderezando a acosadores y sociópatas. El programa televisivo Santo y Seña hace un muy valiente reporte periodístico en el que desnuda y denuncia el timo y el embuste de los mercaderes de la fe, que, oh novedad, especulan con la ignorancia y la credulidad de los indefensos pobres para vender milagros, curaciones, descargas y liberación de costos. Pero nadie hará nunca un programa de televisión en el cual se desnude y denuncie a estos predicadores diplomados en PowerPoint que venden terapias y empoderamientos, asesoramiento y orientación de autoayuda, apoyados en la obsesión de la masa con la seguridad y exponenciando la obscenidad de una cultura que vive aterrorizada por el acoso del otro. Lo estúpido de nuestra cultura muchas veces oculta lo peligroso, lo atroz y lo infame, y eso lo vuelve 2 veces más peligrosa e infame. Acoso, hostigamiento, intimidación, terror. Eso mueve hoy la circulación de cuerpos, cosas, energías y lenguajes. Dividir la sociedad en acosadores y víctimas, en predadores y presas, es blindar la máquina de la seguridad. La víctima no piensa en liberarse. Hay de liberación, hay de sueño loco y caduco. Solamente busca ser protegida y amparada o tolerada y no molestada. Y el acosador, el perseguidor y el hostigador son un virus lleno de odio paranoico, irracional o indiferente e inmotivado o sádico y sociopático. Estamos a años luz de algo como una sociedad. Luego, sigo con el diccionario y vamos a definir la palabra cheto. Corrió otro malestar y otro escalofrío por la democracia cuando el dirigente sindical Gabriel Molina habló en un acto público de un techo para mi país, asociándolo con los jóvenes chetos de Pocitos que no saben qué hacer con su tiempo libre
y deciden sentirse buenos y útiles y solidarios, reuniéndose en un happening festivo a juntar dinero y a dar una mano para colaborar con el problema de vivienda de los más pobres. El problema estuvo en la palabra chetos, evidentemente. Chetos, conchetos, planchas, pichis. Hay mucha CH en nuestro mapa caracterológico. El aire liberal se defiende rápidamente. ¿Cómo vamos a descalificar una iniciativa buena porque no nos guste el estilo de aquel que la ejecuta y la ejerce? Demasiado mal le ha hecho a nuestra sociedad este maniqueísmo de partir el campo en buenos y malos, o en ricos y pobres, o en chetos y pichis. El objetivo es combatir la pobreza y la vivienda indigna y provisoria. El odio de clase, esa forma hiperrealista que usan los liberales para hablar de la lucha de clases, no nos conduce a nada bueno. Y ya vimos esta película, sabemos cómo termina, etcétera, etcétera, etcétera. Si la intempestiva clasista de Molina, concentrada en la palabra chetos, está para desmarcar un procedimiento y una lógica, la de la obscenidad de la caridad o la inmoralidad del capitalismo que muestra que los que pueden también pueden organizarse para dar una mano a los que no pueden e incluso a los que no quieren, la de un capitalismo de legionarios de la buena voluntad, etc., ese gesto se pierde en el juego de la opinión correcta, en el campo retórico doloroso del sustantivo o el adjetivo cheto, que atenta contra el principio básico de la democracia liberal, que es el de una especie de paradójica armonía de la desigualdad o de la injusticia, que a veces llamamos cínicamente diversidad. El contraproblema evidente es que, siendo este el caso, también debe caer el propio Plan Juntos, iniciativa del gobierno que obedece exactamente a la misma lógica que Techo. Una estructura perversa de donaciones, limosna y caridad, apoyada en la alegre utopía de un capitalismo que se redime, se invisibiliza y se desmiente a sí mismo en su gesto de solidaridad y ayuda al desposeído. Pero a los demócratas liberales y a los caballeros de la antidiscriminación habría que hacerles notar que no es lo mismo decirle cheto a un joven de clase media más o menos acomodada que decirle pichi a un joven que apenas araña el umbral más bajo de la pobreza. Exagerando la lógica, la diferencia es la parecida a la que hay entre decirle linda a una linda y decirle fea a una fea. Ocurre que, en buena medida, la lucha abstracta contra la discriminación es una lucha cheta. Es perfectamente solidaria con una ontología cheta y no hay nada que hacer. Si un sindicalista dice cheto, hay un escándalo en la barca democrática, pero si un cheto lucha por militarizar su barrio para controlar a extranjeros y low class, los más bajos, la clase más baja, tenemos un buen ejemplo de microorganización territorial basada en la solidaridad y el apoyo cooperativo entre vecinos. El corazón del problema es ese malentendido llamado post-neoliberalismo que viene siendo apoyado casi masivamente porque los medios son de las masas. Hay que combatir la pobreza porque la pobreza es lo que impide el desarrollo. No. Hay que volver a las tiendas clásicas. La pobreza es el producto y el residuo del desarrollo. Hay que combatir la riqueza, de la que cada vez sabemos menos, mientras que cada vez conocemos con más exactitud las cifras de la pobreza, niveles de ingresos o educación, distribución territorial, hábitos, etcétera, que no tienen el mismo valor que pobreza en la teología de la injusticia. Hay que combatir al propio desarrollo. Esto es otra de las definiciones que me parecen brillantes y que merecen una reflexión, sobre todo en este famoso tema de la lucha contra la pobreza y esta solidaridad mal entendida que es ir a lavar las culpas con los que no tienen. Voy a leer otra, hacemos una breve pausa y de pronto seguimos con 2 o 3 definiciones más. Empoderamiento. Es una palabra grosera que resucita, supongo yo, gracias a la voz sajona empowerment, y que el diccionario panhispánico de dudas define así: conceder poder a un colectivo desfavorecido socioeconómicamente para que mediante su autogestión mejore sus condiciones de vida. La palabra en cuestión ha migrado de ciertos contextos emancipacionistas
como la educación popular de los años 60 a las formas asistencialistas liberales del discurso único que ejercen su dominio sin esfuerzo y sin límites en la cultura actual. Si en Paulo Freire, digamos, la palabra remite a la construcción de una autonomía, una subjetividad, una conciencia o un para sí, desde los 90 del siglo pasado se inscribe en el asistencialismo desarrollista por el que las agencias de cooperación o los organismos multilaterales abren el gran himno empresarial que comenzaríamos a entonar todos en el tercer mundo. Pues el problema del empoderamiento, que siempre remite a la multiplicidad fragmentaria de sectores minoritarios o sumergidos o desprotegidos o vulnerables, es, aunque suene obvio, el poder. Conciencia es una palabra demasiado filosófica e intelectual y, por otra parte, tiene un extraño e incómodo atributo. No existe. En cambio, poder es un objeto positivo, singular y tangible, una instancia práctica en la que podemos operar con nuestras propias herramientas, capacidades, voluntad, iniciativa y espíritu emprendedor. Así, el desarrollismo, en su combate a la pobreza y a la marginalidad, grandes obstáculos para el desarrollo capitalista creados incesantemente por el propio desarrollo capitalista, asiste y empodera en la creación de una actitud microempresarial generalizada capaz de desligar la pobreza de su dependencia del Estado como proveedor de empleo y servicios, capaz de proveer a las grandes empresas de mano de obra entusiasta y pobremente sindicalizada, de proletarización de la fuerza de trabajo, uno de los pilares del posneoliberalismo, y capaz de reemplazar el problema de la crítica social y política por un formato de prédica protestante de autoayuda lleno de se puede, de autoconfianza y de actitudes positivas. Y si antes había una verdad política en la conciencia de alienación, hoy el poder, en tanto empoderamiento, es como cargarse las pilas, como el grito de He-Man apuntando al cielo con su espada. Ya no hay locos, ya no hay locos en España, ya no hay locos, ya no hay locos, ya no hay locos, ya no hay locos amigos, ya no hay locos. Cuando se pierde el juicio, y yo pregunto cuándo se pierde, cuándo. Si no es ahora que la justicia vale menos que el orín de los perros. Ya no hay locos, ya no hay locos, ya no hay locos amigos, ya no hay locos. Ya no hay locos, ya no hay locos, ya no hay locos en España, ya no hay locos. Todo el mundo está cuerdo, terrible, horriblemente cuerdo. Todo el mundo está cuerdo, terrible, horrible. Vamos a leer 3 definiciones más de un libro que debe tener no menos de 60, 70 definiciones. Vamos a leer la definición de indeciso. Indeciso es esa especie de borrón residual que aparece en el fondo de las cifras y de las encuestas. Ese signo de interrogación, ese error o esa anomalía que parece desmentir el buen comportamiento de la masa electoral, resulta ser en definitiva el producto mejor logrado de la democracia mediática. Objeto de deseo celoso, de disputa y de rivalidad, el indeciso es la gran estrella anónima del sistema político contemporáneo. A su alrededor orbitan todos los dispositivos democráticos de la persuasión, la hipnosis, la contabilidad. El indeciso, el concepto indeciso, es la pieza más valiosa de todo ese estúpido aparato. Los encuestadores van y vienen con sus gráficos, sus porcentajes y sus diagramas. Los analistas y los politólogos enloquecen la irreductible obviedad de su hipótesis. Los asesores de imagen y los publicistas tuercen sus estrategias. Los candidatos se emperifollan y cambian el tono de su voz y el acento de sus discursos. Toda la artillería apunta a esa solitaria figura nítida y desdibujada a la vez. Una jovencita vacilante, abrumada o sencillamente indiferente al llamado de sus pretendientes y cortejantes. Esta aburridora y tonta coreografía de apareamiento es la clave de la democracia electoral. Eterna historia de amor complicado entre el narcisismo indiferente de la jovencita y la neurosis obsesiva del candidato.
Pero como el amor democrático es una forma rudimentaria que solamente pone en juego los resortes automáticos de la empatía y la mímesis, el indeciso y el candidato, ya se habrán adivinado, resultan ser la misma figura doble o clonada. El candidato no puede ser sino la imagen en espejo de la jovencita, pasivo ante el revoloteo incesante de abonitadores y cofer que preparan su cuerpo para entregarlo al ritual máximo de sacrificio, el momento glorioso de ser consumido. Es otra variante del homoerotismo de la democracia mediática, el amor por lo mismo, ese metabolismo monótono alrededor del cual los medios y los técnicos facturan millones. Y no cada 5 años, pues es sabido que la campaña electoral se ha extendido hasta cubrir toda la actividad política clásica. Digamos que hay una dilatada campaña que dura 5 años y prepara una especie de explosión orgásmica llamada elecciones. Es el desplazamiento que ha degradado la idea política en alternativa electoral. La democracia es una lógica de mismidad y diferencias, mientras que la política era su lógica de alteridad y antagonismo. Seguridad 1. Figura clave para la gobernabilidad en el mundo del llamado capitalismo post-neoliberal o simplemente para las democracias liberales contemporáneas o de la cultura del hiperconsumo adictivo. No corramos riesgos o corramos el menor riesgo posible. Seguridad es un dispositivo absoluto. Se despliega sin fisuras desde el Estado territorial atrincherado hasta la vivienda privada erizada de alarmas o rejas o cerca electrificadas o guardias privados en sus garitas o recorriendo el barrio. Pero básicamente se aloja microscópicamente los cuerpos de las personas. Y esta es la mejor metáfora de la seguridad. Robustecer el sistema inmunitario de un cuerpo siempre expuesto, siempre en riesgo, siempre en peligro. Los agentes patógenos, externos al cuerpo pero capaces de alojarse en el cuerpo y de vivir en él, acechan siempre como pequeños duendes dañinos, en los pliegues de los almohadones, en los que el cuerpo se recuesta a leer o a ver tele, en pedófilos o pederastas o psicópatas manipuladores que espían a nuestros párvulos en el ciberespacio, en el narcotraficante que nos regala amistosamente la primera dosis, en el terrorista que hace estallar un restaurante o un cine o un sniper que dispara al azar desde la torre de la iglesia, en el acosador que abusa de su poder en el trabajo, en la violencia siempre inmotivada que de pronto estalla en espectáculo deportivo musical, en los indicadores económicos que de pronto comienzan a comportarse en forma adversa y amenazan con descontrolar el frágil equilibrio en la que la vida transcurre, en el pequeño dominio intolerante o racista o xenófobo o fascista que habita dentro de cada uno de nosotros. En fin, todo está atravesado por la noción de seguridad y, en definitiva, por el negocio de la seguridad. Es decir, la vida es riesgosa, cualquier catástrofe puede ocurrir en cualquier momento. La única forma de proceder es minimizando los riesgos a golpe de una obsesiva racionalidad predictiva de control y montaje de dispositivos de vigilancia y seguridad. La diferencia en el concepto tradicional de seguridad nacional en tiempos de Guerra Fría y estados dictatoriales contra el comunismo, la subversión internacional, es que el nuevo concepto de seguridad global es profundamente apolítico y aideológico. No está ahí en nombre de la defensa de la sociedad o del modo de vida y de los valores o del famoso status quo. Está para defender la vida y los cuerpos de las personas. Y esto es infinitamente peor, mucho más eficaz y perfectamente funcional al capitalismo de mercado libre. Me niega o me despoja de toda existencia política, me centra en el cuerpo y en la vida, me arrastra a una especie de obsesión biológica completamente asocial y apolítica. Ya no es necesario que el sistema intente persuadirme ideológica o políticamente de que es bueno, o, por lo menos, menos malo que otros sistemas posibles. Mucho más hábilmente se sitúa por detrás de toda política y de toda ideología y se mete en lo real del cuerpo y de la vida
y explota el horror de ese real. Pues allí donde el gran negocio del capitalismo neoliberal y su desarrollismo ha sido liberar los impulsos económicos de la vida al precio de desocializar lo social, creando un campo de regulado continuo de sobrevivientes pragmáticos. La figura de ese enorme negocio se completa razonablemente en el miedo y la búsqueda de seguridad. Internet es su mejor metáfora. Seguridad 2. Este diccionario registra, inmediatamente después, una entrada similar para este étimo, seguro. De todas maneras, seguro remite, antes que nada, a una operación de intercambio o a la justificación de esa operación. Más específicamente, seguro es el depósito que se realiza para hacer reintegrar lo sagrado, lo que no se intercambia, lo que no tiene valor, al campo de lo profano, lo que tiene precio. Eso da como una clave para interpretar todo este asunto. Pero seguridad es un concepto fundamental en la vida colectiva contemporánea y parece ir bastante más allá. Securitas es hoy el lugar al cual los medios, la opinión pública, la publicidad, las consultoras, las encuestadoras, etcétera, empujan incesantemente a todo el artefacto del Estado y del paraestado. La lógica es sencilla. La apelación hipnótica al consumo y la compulsión adictiva tiende a poner a todo el mundo en una especie de estado de desamparo y de desesperación generalizado. El alivio para ese estado es la seguridad. La seguridad es aquello que debe ser proporcionado por equipos y dispositivos de expertos, médicos, hombres armados, sanitaristas, asistencialistas, penalistas, etc. Es bastante evidente que la mecánica de este proceso es absolutamente perversa. La prohibición, la transgresión inherente, los dispositivos de seguridad para evitar la transgresión, más dispositivos, etc. Además, toda la máquina tiende a funcionar como profecía autorrealizada. El correlato de un vallado es el momento en que ese vallado es abatido. El correlato de un guardia armado es el momento en que el arma es utilizada. El correlato de una alarma es el momento en que el aparato se pone a chillar, como un bichito desesperado. El correlato del operativo de seguridad policial en un partido de fútbol es el momento en que las hinchadas se trenzan a los sopapos entre ellas o con la policía. El correlato de filmar escenas íntimas con mi pareja es el momento en que el video es subido a internet. Entonces, si ocurre un robo es porque falla la seguridad. Si nos pescamos una gripe es porque falla la seguridad. Si alguien le dice negro a otro es porque falla la seguridad. Si un jefe se tira un lance con una secretaria es porque falla la seguridad. Si los jóvenes toman como cosacos los fines de semana es porque falla la seguridad. Si alguien muere de un infarto es porque falla la seguridad. Si la mujer engaña al marido es porque falla la seguridad. Si el marido le pega a la mujer es porque falla la seguridad. Y así se puede seguir todo el día. El informativo de televisión puede hacer la crónica de un asalto o de un copamiento y las víctimas, los damnificados o los vecinos dirán invariablemente. Y después hablan de sensación térmica. Estamos en plena máquina medios masa Estado. Sustancia adictiva de los medios de desesperación de la masa, seguridad del Estado. Los medios son la boca de venta, la masa es la población adicta y el Estado es el artefacto policíaco, sanitarista, penalista. Bien, leímos brevemente estas 6 definiciones. Vuelvo a repetir, un libro que a mí me parece absolutamente recomendable para reflexionar, para entendernos, al menos para hacer el esfuerzo de poder entendernos en el mundo que nos toca vivir. De la mano de Sandino Núñez, vuelvo a repetir, este filósofo uruguayo, que a pesar de que le gusta escribir difícil, si uno entra un poco en su lectura, se va a dar cuenta que es bastante más sencillo lo que está diciendo que lo que las palabras mencionan. Le pongo un 8 a este breve diccionario para tiempos estúpidos, observaciones oscuras sobre la ontología pagana, un libro de 142 páginas, editado por Criatura Editora, que está aquí en la biblioteca de Covipro a la disposición de todos ustedes. Con Mabel nos volvemos a encontrar el próximo jueves aquí en Covipro Radio, como cada jueves, ¿desde cuándo venimos? Desde el 5 de octubre, ¿no? Desde el 5 de octubre. Va a haber libros de ayer y de hoy.
Estrafalario, fantasma del desierto, se murió aquel manchego, aquel estrafalario, fantasma del desierto.